Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Radio Epicentro Colima. En esta ocasión, como ocurre cada mes, tenemos en verdad a un invitado extraordinario y seguramente lo van a disfrutar muchísimo. También quiero saludar a todos los colegas filiales a Radio Epicentro que nos escuchan a lo largo y ancho del país y también en algunos países de Centro y Sudamérica. De verdad que es un placer poderles compartir también que hace una semana Radio Epicentro se hizo acreedor a la Medalla al Mérito en Protección Civil por parte del Congreso de la Ciudad de México y por ello estamos sumamente felices, reconocemos muchísimo el trabajo que han realizado quienes han dirigido Radio Epicentro, Jorge Paz y ahora Héctor Paz, y con esta iniciativa que inició con el trabajo a través de la radio privada, pagando las mensualidades, luego resultó pues muy caro sostener las emisiones radiofónicas, entonces buscaron quien los apoyara con la plataforma electrónica y así tenemos al famosísimo Eric que nos hace el favor de conectarnos también en este momento y que ha sido el ingeniero y el arquitecto del sistema electrónico que sostiene a Radio Epicentro y que gracias a él tenemos el placer de llegar a todos ustedes. Les decía que tenemos un invitado extraordinario y la verdad que tenemos preparado una capsulita que aunque la grabamos hace tiempo, pero yo creo que es demasiado ilustrativa del trabajo que realiza Rogelio. Y antes de presentarlo, me voy a permitir, si este sistema me lo permite, compartirles esta cápsula para que lo puedan apreciar. Nada más déjenme ver dónde encuentro la pantalla. Ah, Eric, dice que necesitas asignarme atribuciones para compartir la pantalla. ¿Podrías, por favor, darle clic en el botoncito? Sí. A ver, ahora sí. Dice que ya va a estar. Compartir la pantalla. Perfectísimo. Miren, pongan atención. Este es un fragmentito de una cápsula que grabamos hace algunos años sobre nuestro investigador invitado el día de hoy. Hola, soy Rogelio Altés, profesor titular de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, antropólogo e historiador, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y magíster en Historia de las Américas. Como antropólogo, uno se aproxima a los objetos de estudio para comprender los procesos que les subyacen, es decir, cómo las sociedades son capaces de producir lo que nosotros observamos cuando nos aproximamos a ellas. Como historiador, en ese sentido, la comprensión de los procesos documentada, informada, es una de mis fuertes. En ese sentido, la observación de los procesos de desastres que se manifiestan a través de ventanas críticas, ya de forma abrupta, como el caso de un terremoto, o de forma desesperadamente lenta, como una sequía, por ejemplo, dan cuenta de cómo esas sociedades produjeron esas condiciones y son capaces entonces de manifestarse de esta manera. Allí que, en mi caso como investigador, me dedico a este tipo de temas y llegué a ello. Me llamo en un ratito que estoy mucho tiempo, cuando en el año 96 la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas me contrató para el estudio de los sismos de 1812, que acabaron siendo uno de los ejes centrales de mi proceso de formación. Como profesor en la Escuela de Antropología, pude crear la asignatura Antropología de los Desastres. Esto, que lo creamos en el año 2008 en el Departamento de Etnología y Antropología Social, permitió abrir un espacio de formación a investigadores, especialmente antropólogos, desde luego, pero también estudiantes de otras escuelas que se han aproximado a la asignatura, para poder comprender precisamente a los desastres como esas ventanas críticas capaces de desnudar las condiciones de las sociedades. Mis estudiantes en particular, los estudiantes de la Escuela de Antropología, se han formado en esta área y ahora la mayoría de ellos colegas están trabajando en centros de investigación y formándose en otras universidades en Latinoamérica y están extendiendo esta línea de investigación.
hasta estos estudiantes llega mi trabajo directamente, y en tanto mi vocación como docente, ellos son de alguna forma la proyección, la prolongación, pero sobre todo el mejoramiento de lo que uno hace como docente. Dentro de estos estudiantes, quiero destacar principalmente la obra que están haciendo quienes son ahora mis colegas. Andrea Noria, por ejemplo, en el doctorado de la Universidad Autónoma de Chile, Mariana Sarre Rodríguez, que está en el CIESAS, María Victoria Padilla, que hizo una investigación asombrosa sobre la sequía de Paraguaná en 1912, pero también mis estudiantes de ahora, que están también participando en este proceso de investigación, que no se quedan solamente con las clases, sino que van a buscar temas de investigación y los extienden. Gracias a ellos también yo puedo seguir desarrollando investigaciones. Me apoyo mucho en ese feedback de clase que me permite seguir creciendo como investigador al respecto. Siempre que nos aproximamos a objetos de estudio, nos estamos aproximando a procesos históricos y sociales. De allí que la metodología que desarrollamos es precisamente la del conocimiento crítico y analítico de los procesos. En ese sentido, nosotros desplegamos herramientas analíticas e interpretativas que se apoyan en la antropología y en la historia, o bien las dos cosas porque no hay diferencia entre una y otra. De allí que, como dice Eric Wolf, creemos en una historia teóricamente informada y una teoría históricamente informada. De tal manera que el conocimiento de esos procesos necesita de una base documental intensa que nos permita reconstruir los contextos, como lo indica Godelier, redescribir los procesos y los hechos, como lo dice Brodel, e incluso enfocarnos en una descripción densa, como dice Clifford Geertz. En todo caso, también apoyamos una redescripción densa, porque muchos de estos hechos ya han sido estudiados. De allí que la metodología fundamentalmente apunta hacia una descripción, redescripción, reconstrucción y conocimiento crítico y analítico de los procesos que le subyacen a cada uno de esos hechos a los que nos aproximamos. En el caso de mi trayectoria como investigador, hay dos casos que han marcado esencialmente mi proceso de formación y el trabajo que hago. El primero de ellos tiene que ver con los sismos del 26 de marzo de 1812, a través de los cuales ingresé al tema, que luego de una investigación documental profunda de años y de muchos archivos a nivel nacional, me permitió no solamente comprender este caso fundamental del proceso de independencia de Venezuela, sino incluso descubrir que se trató no de un solo sismo, sino de dos. Ya luego la investigación científica de los sismólogos ha ido precisando que pudieran haber sido tres, pero en todo caso esta primera aproximación para mí fue realmente mi proceso más contundente de formación como investigador en esta área. No obstante, creo que el caso más estremecedor, incluso en mi biografía, tiene que ver con el desastre de Vargas en 1999. Por el hecho de que vivía en la región, por lo que representó para mí ser tanto un sobreviviente como un testigo, pero al mismo tiempo tener la mirada del especialista en el problema y poder tener este caso abierto como una escuela abierta, tanto para mí como para mis estudiantes, a través del tiempo. Esto me permitió, entre otras cosas, acercarme al nudo más fuerte del problema, que desde mi punto de vista ha tenido que ver con el número de muertos. Es lo que se ha dicho a través del tiempo, lo que ya se dejó de decir, lo que se dijo oficialmente, lo que se explotó con esto, la idea de las decenas de miles de muertos y todo lo que esto representó, condujo desde luego a que uno se estableciese una duda razonable al respecto y que luego pudiese desarrollar una investigación con todas las herramientas de investigación histórica, en una profunda revisión documental, pero también con la atención teórica de la antropología e incluso con métodos etnográficos para poder comprender de qué se trataba, lo que estaba sucediendo, lo que sucedió realmente con ese desastre de muertes masivas. Lo que nos permitió esta investigación fue precisar que no hubo decenas de miles de muertos, que si acaso hubo 700, que es lo que pudimos precisar con la investigación documental,
no deja de ser, por lo tanto, un desastre de muertes masivas. Al mismo tiempo, esta investigación, que ha sido realmente una aproximación sensible en mi biografía, pero también con relación a lo que significa como hecho histórico, me ha permitido también desarrollar esta línea de investigación dentro del estudio histórico y social de los desastres, dentro de la antropología de los desastres, que tiene que ver con los desastres de muertes masivas, un ámbito bastante tenue, opaco, del que poco se ha hecho, pero con el que se convive a menudo en el mundo. Los desastres son ventanas críticas que desnudan procesos que subyacen en las sociedades. Si nos aproximamos a cualquiera de ellos, siempre vamos a comprender cómo se conforman, cómo se producen y cómo se reproducen las condiciones de vulnerabilidad de una sociedad capaz de generar desastres de cualquier magnitud y de cualquier intensidad. Ese objeto de estudio es lo que debe conmover a todos los estudiantes que en ciencias sociales, en ciencias humanas o incluso en ciencias naturales se aproximan a la realidad para comprender lo que están viendo. Un desastre es una oportunidad crítica y analítica. No pueden perderla. Bueno, pues ya lo vieron, tenemos aquí un extraordinario investigador de verdad, con toda una expertise de trabajos previos realizados en campo, pero también con una productividad bárbara. Ahora saludo a don Luis Salazar, que nos hará el favor de darle la bienvenida a nuestro invitado también y mencionarnos algunos datos curriculares para ya cederle por fin la palabra a don Rogelio Altés también, ya que ya está listo y ya está conectado. Adelante, don Luis, lo escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, Ray. Pues muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias, Ray, por estar acá en este programa nuevamente. Pues es un gusto ver a Rogelio, aunque sea por medio de la tecnología, por medio de esta conferencia en línea, pero he tenido la oportunidad y quiero agradecerte, Rogelio, los conocimientos que nos dejaste en Colima con tus visitas y tus ponencias que realmente fueron muy, muy enriquecedoras. Y más que todo, la pasión que le pones al tema y la dedicación que demuestras en cada una de ellas, ¿verdad? Es un deleite escucharte y aprender de todo el conocimiento que tienes. Pues vamos a poder hacer un poquito de resumen porque realmente Rogelio Altés tiene una amplia trayectoria curricular. Es uruguayo-venezolano, tiene una maestría y doctorado en Historia de las Américas, es profesor e investigador de la Universidad Central de Venezuela, tiene en su haber 65 artículos en revistas científicas, 32 premios de condecoraciones, becas y distinciones nacionales e internacionales. Yo sé que a Rogelio no le gusta, por eso le van a ver las expresiones que lo nombremos, pero realmente es un orgullo pues tenerlo en el programa de Epicentro y vamos a seguir, Rogelio, aunque hagas esas caras. Yo sé que no te gusta que hablemos mucho de ti, pero de los temas sí, pero tiene 26 capítulos de libros autoriales individuales, 7 financiamientos especiales, 6 libros de autoría individual, 5 libros como editor, coeditor y coordinador, 4 obras de referencias especiales, 2 libros en coautoría, 82 ponencias nacionales, 55 ponencias internacionales, 18 nombramientos, 18 asignaturas impartidas, 14 comisiones y membresías, 12 tesis dirigidas, 11 eventos internacionales organizados, 8 asignaturas internacionales, 5 cargos administrativos y 3 evaluaciones. Realmente este es un pequeño reseña de nuestro buen amigo Rogelio, al cual, pues, como lo dije al comienzo, me siento muy orgulloso de poder estar nuevamente con él, aunque sea por este medio, y hacerle una pregunta que a todos nos inquieta y a veces muchos caemos en la, ¿cómo te diré?, de chiripada, como dicen aquí en México, o por cuestiones del destino, ¿verdad?
¿Cómo te iniciaste tú en la antropología de los desastres? ¿Cómo caíste en esos temas tan apasionantes? Bueno, en primer lugar quiero de verdad darle las gracias, no solo por la excesiva presentación que les roba el tiempo, sino también porque para mí siempre va a ser un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes, con Radio Epicentro, pero el grupo Epicentro, que ya es mucho más que la radio, que además ha sido muy justamente premiado recientemente y que esto de alguna forma u otra nos alcanza a todos los que hemos estado cerquita del trabajo que hacen y por eso para mí es un honor poder compartir con ustedes. Y tengo que decir también bueno, que yo me siento feliz cada vez que entro en contacto con ustedes y cuando estoy en México más todavía. Es uno de los espacios en donde tengo mejores amigos, grandísimos colegas y sobre todo con quienes uno puede trabajar. Así que yo soy el agradecido por estar acá. La pregunta que haces, Luis, es, tú dices de Chiripa, pues yo pudiese decir que es por el fútbol. Porque en verdad yo estaba haciendo mi maestría en historia hace ya mucho tiempo, en el siglo pasado, cuando estaba investigando en la Hemeroteca Nacional en Caracas y me tropecé con un ingeniero que conocía de cuando éramos estudiantes del fútbol y lo veo al ingeniero revisando periódicos del siglo XIX y no tuve más remedio que preguntarle qué diablos hacía ahí, porque además intuía yo que el hombre estaba perdido, ¿no? Pero entonces él me explicó, en ese momento para mi sorpresa, que existía una línea que se llamaba por entonces sismicidad histórica y que se estaba desarrollando en la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas y que estaban investigando sismos del pasado a través precisamente de metodología documental. Le dije, oye, mira, bueno, sí. Además me ofrecí, más por interés y por solidaridad, pero así fue como me llevaron a la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas y por asignarme la investigación de los sismos de 1812, acabaron formándome en la investigación de los sismos del pasado desde el punto de vista sismológico, pero entonces uno lo hace desde el punto de vista histórico y social. Y eso me permitió a mí, desde entonces, entrar en contacto con dos aspectos que fueron decisivos. En primer lugar, el concepto de riesgo. Es decir, lo que representaba el riesgo como, en la visión de las ciencias naturales, pero cómo estos científicos lo llevaban hacia el problema social, ¿no? Y por otro lado, que entendí muy rápidamente, porque eso ocurrió en 1996, y que ellos explicaban que los desastres no son naturales, ¿no? Entonces, esas dos cosas entraron muy fuerte y le permitieron al trabajo que yo estaba haciendo de investigar documentalmente sobre los efectos de un terremoto, pues darle un empaque de comprensión histórica y social. Y a poco tiempo de eso, ingreso definitivamente en mi escuela, en la Escuela de Antropología, y sin dejar de trabajar esto, pues estaba trabajando en mi especialidad, que era que sigue siendo la sociedad colonial. Y entonces, por supuesto, esto cada vez fue cobrando más forma, más densidad, más profundidad analítica, porque los terremotos de 1812 en Venezuela tienen lugar en el contexto de la independencia, es decir, en el fin de la sociedad colonial. Y comprender esto como un proceso social que está entrelazado con un fenómeno natural, pues es una oportunidad para el pensamiento antropológico. De ahí salen muchísimas cosas, muchísimos trabajos,
pero también la posibilidad de relacionarme con colegas decisivos en mi formación, como Virginia García Costa. Gracias a Virginia, gracias a su trabajo, gracias a su discurso en lo que ella publica, también pude posicionar en la antropología lo que uno estaba trabajando ya como investigador documental. Y así, en la madurez de todo esto, en el seguir desarrollándolo, en haber sobrevivido a un desastre tan importante como el de 1999, finalmente le pude dar incluso una práctica mucho más directa al poder fundar en la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela la asignatura Antropología de los Desastres, que, o sea, sin habérmelo propuesto, pero finalmente es así, ha sido la primera con ese nombre y con ese contenido en América Latina, y aún no sé si hay otra más. Así que digamos que la antropología de los desastres llega por un proceso de formación, por experiencia y por un resultado transversal en el ejercicio de la profesión. Yo creo, una de las... Yo me siento feliz al respecto. Es decir, muchas veces el trabajo que uno desarrolla o que la gente desarrolla acaba siendo un peso en la vida. Yo, gracias a esto, no solo he crecido, sino que he conocido gente maravillosa y tengo amigos que como ustedes, que realmente son un premio en la vida. Entonces, yo estoy feliz con lo que hago. Y esto, desde luego, se lo debo no solamente a una línea de investigación, sino a los colegas que me acompañan en ello. Sí, de verdad que todo lo que nos mencionas, Rogelio, en parte me ha tocado presenciar ese desarrollo desde el año 2010 en que nos conocimos en la Ciudad de México, y siempre me ha sorprendido cómo estás en distintos lugares haciendo estancias, ya sea en Chile, ya sea en Colombia, ahora que estás en Sevilla con esta estancia que estás realizando, y cómo, a pesar de las circunstancias económicas que tiene Venezuela, tienes esta capacidad para poder viajar, para poder hacer estas estancias, para poder seguir con la formación de estudiantes en distintos lugares, de cursos, de seminarios, y esta perspectiva de siempre vincular a distintos investigadores y a distintos temas, y de buscar la manera de siempre vincular el hecho como tal, el evento, la manifestación, pero siempre en su contexto, y entender qué es lo que está sucediendo con la sociedad, cómo responde ante las circunstancias particulares. Y en ese sentido, pues una pregunta también obligada que habría que realizarte en este momento es: ¿cómo ha sido para ti, por ejemplo, pasar de este estudio de los sismos ahora ver con ojos y carne propia un desastre asociado a los virus como lo estamos padeciendo en estos momentos? ¿Qué ha ocurrido en tu reflexión con relación al riesgo, al desastre, a la amenaza, y quién es amenazante en estos momentos? Bueno, pues sí, desde luego que, y eso lo sabes tú muy bien, cuando uno va al archivo, a la hemeroteca, a buscar fuentes, vas a buscar ciertos datos que tienen que ver con lo que estás trabajando, pero te consigues el universo entero. Entonces, claro, uno lo ficha todo y termina teniendo una cantidad de información, un banco de información que te dura para toda la vida. Eso es el resultado de este trabajo. Entonces, verás, cuando yo empecé la investigación histórica, antes de todo esto, uno iba muy enfocado a buscar la información puntual que uno estaba trabajando. Pero esta experiencia abrió el espectro. Entonces tú no estás trabajando solamente en un terremoto, sino todo el contexto, y eso empiezas a tomar nota de muchas cosas y te das cuenta siempre que los desastres no vienen solos, ¿no?
que son en realidad la articulación catastrófica de muchas variables que van de repente de la mano de una más importante, pero que arrastran otras. Entonces, ahí, en efecto, uno se consigue contagios, lluvias, huracanes, sequías, etc. Cuando pasa esto, pudiese decir ahora que es uno de los desastres que uno ha vivido en la vida, no el único, para algunos de pronto sí, es el primero y tal, este es uno más, ¿no? Cuando pasa esto, entonces vuelves a echar mano de toda esa información concomitante, es decir, que aparece, con la que alguno también ya había trabajado en otro momento, como precisamente, y tú también, la pandemia de 1918-19, y de pronto vivir, vivir el objeto de estudio, ¿no? Vivirlo es no sé, desde luego que uno no puede decir, qué oportunidad y ponerse contento, ¿no? No, pero es una experiencia, bueno, impactante, ¿no? Impactante. Porque además tenemos, y ahí sí creo que somos unos grandes privilegiados, las herramientas suficientes para poder comprender críticamente lo que te envuelve y que muchas veces no te deja ver lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que estamos en medio, sin duda, de un desastre. No lo han llamado así. Yo creo que no se han dado cuenta o no lo quieren mencionar, pero es un desastre, ¿no? Es decir, tiene todas las variables al respecto. Cuando menos es un hecho adverso de gran magnitud, ¿no? Que es en todo caso uno de los sinónimos con los que podemos llamar desastre, ¿no? Entonces, esa adversidad, como todos los desastres, no viene sola. Y aquí estamos frente a un evento que es mucho más que el virus, ¿no? Es un evento social, global. O sea, si es global, no puede dejar de ser social. Y al mismo tiempo es un hecho histórico, ¿no? Y no porque la significancia que tendrá en el futuro, sino porque es la expresión de un proceso histórico, ¿no? El virus no aparece per se, si bien puede ser el resultado de una zoonosis, sin duda la posibilidad de que el virus exista está en cierto contexto, en cierto equilibrio biótico que se rompe por un proceso social y que se derrama, se esparce, ¿sí? Por contextos históricos. Si esto hubiese ocurrido hace 200 años, probablemente el impacto no hubiese sido global de manera tan rápida. Y sin duda, en otras pandemias, otras grandes epidemias, tenemos precisamente expresiones a través de las cuales los contextos históricos nos dicen por qué eso ocurrió de la manera en la que ocurrió, cuál fue la velocidad y las variables a través de las cuales se propagaron. Entonces, hoy estamos envueltos en un hecho que tiene estas características y que lamentablemente está siendo comprendido de manera privilegiada a través de un foco médico-biológico. Y eso solo restringe el problema. Aquí hay mucho más que un problema médico-biológico. Aquí hay un problema social, político, institucional, global, ¿sí? Que debe comprenderse a través de otras variables que son las que le han permitido que se convierta en un desastre. El virus en sí mismo no es un desastre. Y tenemos que entender, para cerrar la respuesta, por lo menos 3 instancias que están relacionadas, pero que pueden diferenciarse no solo metodológicamente, sino críticamente. Una cosa es el virus, otra cosa es el contagio y otra cosa es la enfermedad. Y eso es lo que debemos observar ahora, como cuál de las 3 es realmente el problema y cómo poder comprender el problema para poder atacarlo realmente. Bueno, y habría que decir, así como lo mencionas también, el virus, contagio y la enfermedad, otra cosa muy distinta son las distintas respuestas, ¿sí? Las distintas respuestas que hemos tenido en cada uno de los países, en cada una de las administraciones, y de eso podemos pasarnos
horas, porque los países del primer mundo que creíamos que eran los más tecnológicamente desarrollados para enfrentar una amenaza como la tenemos, los vemos colapsados también, como tenemos países también en Latinoamérica y en otros lugares, en otros continentes, que incluso han tenido ejemplos de respuestas mucho más efectivas que los que se esperaría que fueran una maravilla, ¿no? Por decirlo de manera muy práctica. ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué ha sido tan diferente esta respuesta? Bueno, en primer lugar, el planeta es heterogéneo, no puede tener la misma respuesta. Podemos hablar incluso de impactos diferenciales, no solo por la desigualdad social que representa cada sociedad, sino porque precisamente lo que tú señalabas, cada país ha respondido, ¿no? En la medida de sus recursos. Y eso es un detalle fundamental, porque estamos frente a un problema ante el cual la respuesta no es de sociedades ni culturas, sino de países, ¿no? Países en un contexto histórico particular, como lo es el siglo XXI, en donde están organizados en estados nacionales, incluyendo aquellos que pueden tener diferencias ideológicas radicales con la cultura occidental, están organizados en estados nacionales. Por lo tanto, no responden como sociedades, sino como países. Y ahí hay una diferencia sustancial en la comprensión antropológica del problema. No lo podemos comprender con el romanticismo antropológico que observa las culturas, sino con la visión crítica de un problema político, institucional, económico, claro, regional. Es decir, podemos ver cómo se comportó la Comunidad Europea y cómo se comportó América Latina, por ejemplo, y entendemos cómo se comportan las regiones frente a problemas que las atraviesan al mismo tiempo. Y entonces sigue siendo heterogéneo, es antisolidario, ¿sí? Ha quedado demostrado que no ha habido solidaridad ni siquiera binacional, es decir, ni siquiera entre dos países que están uno al lado del otro, ¿sí? Que la forma de responder ha sido mirando hacia adentro, totalmente centrípeta, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de despliegue de recursos basado en la consideración del otro, sino basado en cómo resuelvo este problema que, otra vez, que no es el virus, que no es el contagio, sino que es la enfermedad. Entonces, el problema para los estados ha sido que no se me enferme mucha gente porque no tengo respiradores automáticos, ¿no? Entonces, evidentemente, el privilegio de la comprensión ha sido a partir de una lectura política del problema y no de cómo podemos comprender esto, como efectivamente lo es un problema atravesado de variables que debemos comprender articuladas entre sí y no segmentadas, fragmentadas. Totalmente de acuerdo. Fíjate, Rogelio, que tocas un punto que creo que ha existido siempre con lo de las pandemias, desde la primer pandemia que estuvimos y lo actual, lo político. Siempre los gobiernos han tratado de minimizar la pandemia para la cuestión económica y decir que vamos bien. Lo vemos en la pandemia y estuve analizando los artículos de cada uno de tus ponentes de las conferencias que luego vamos a hablar sobre ellas, y veo que en cada país de Latinoamérica, que es lo que va a ocupar estas conferencias, el tema era el mismo, o sea, el minimizar o el ignorar la pandemia para evitar que se le saliera de las manos al gobierno, que de todos modos se le salió, y estamos viendo tristemente que a pesar de la tecnología, a pesar de que son países de primer mundo ya con todos estos sistemas que tenemos de información, seguimos igual, ocultando una realidad palpable y que no podemos ocultar, por desgracia. Sí, y efectivamente la atención estatizada del problema termina siendo una atención que no solo es institucional, sino que es política, y ese es el punto. Entonces, conseguimos además actuaciones no solo equivocadas, sino que terminan siendo responsables de la amplificación del problema. No hablemos de Brasil,
o de Trump en Estados Unidos, y paremos de contar, pero sí tenemos claro que en muchos casos la forma política de tratar un problema que debe ser resuelto a través de respuestas mucho más elaboradas que la estrategia política, lo que ha hecho es contribuir con el aumento, ¿no? la propagación, la amplificación del problema, y que, bueno, desde luego estamos metidos en este problema, y si sigue adelante también será responsabilidad de él. Y bueno, desde el siglo XIX, pero principalmente desde el siglo XX, la respuesta ante los virus, ante las epidemias y pandemias, ha sido materia que se le ha encomendado de manera prioritaria a los médicos. Pero resulta que ahora en el siglo XXI también los investigadores sociales y los humanistas tenemos una gran responsabilidad frente a lo que está ocurriendo. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, ese papel fundamental que deben desempeñar investigadores de las ciencias sociales o las humanidades, incluso lingüistas? Frente al desastre que estamos padeciendo, Rogelio. Bueno, yo pienso que nuestra responsabilidad es insistir en llamar la atención sobre que el foco del problema no puede ser exclusivamente médico ni biológico. Entender que además las formas a través de las cuales la propagación tiene lugar responden a contextos históricos y problemas sociales, ¿sí? Y que en la medida en que se pueda observar el problema desde más herramientas, porque tampoco es cierto, tampoco no es solo un problema sociológico o un problema histórico, es un problema transversal, ¿sí? Como todos los desastres, pero como la realidad misma. Entonces, aprender a comprender la realidad a través de todas las variables que la determinan y condicionan es en lo que debemos insistir nosotros como científicos sociales, que quizás tenemos una conciencia más sensible sobre el problema. No significa que las otras ciencias no lo tengan, pero tenemos una conciencia más sensible sobre el problema, y creo que hay que insistir al respecto, ¿no? Con nuestras publicaciones, con nuestro trabajo en aula, ¿sí? Con todas las formas a través de las cuales divulgamos nuestro conocimiento, insistir en ello, porque de una manera u otra, más tarde o más temprano, pero en algún momento, esto tendrá que entenderse, como todos los desastres, ¿sí? A través de la articulación catastrófica de sus variables, y no solo a través de la especialidad de alguna de las disciplinas científicas. Don Luis. Sí, mira, realmente es como enriquecedor estar platicando contigo. Es una charla que quisiéramos estarte haciendo preguntas y preguntas y preguntas para poder salir de muchas dudas, o hacer recapacitar a mucha gente, y realmente pues sí juegan un papel muy importante los investigadores, y más ahora los medios, porque esto que estamos haciendo ahorita va a llegar a todas partes y va a hacer la conciencia que necesitamos, ¿verdad? Ahora quisiera yo preguntarte para entrar un poquito más ya en el tema que queremos sacarle el mayor provecho. Hemos estado viendo el ciclo de conferencias que vas a tener de la epidemia de influenza de 1918 a 1920 en América Latina, y todos los temas están fabulosos. O sea, va a ser enriquecedor estar muy atento y agendar, yo creo que un pizarrón, para que no se nos pase ninguna de todos estos temas, y me di el trabajo de leer un poco de cada uno de tus ponentes, y realmente no sé, o sea, es una pregunta que me nace y quiero hacerte ¿cómo le haces para conseguir la calidad de gente, no nomás en estudio, porque todos tienen doctorados, todos son unos investigadores muy buenos, pero en sí a mí lo que me llenó de cada uno de ellos es la pasión que le meten a cada uno de sus artículos,
son gente en su país, como la doctora de Costa Rica, Ana María, es conocida porque ha hecho unos cambios fabulosos y es una luchadora social en Costa Rica. Igual en Cuba, Enrique. Cada uno de ellos tiene una trayectoria impresionante sobre su trabajo social también, además de investigadores, como cada uno de ustedes, como Raimundo, como Rogelio y muchos de los que hemos tenido en el programa. Y tú, desde los diferentes lados, ¿cómo hiciste para conseguir uno de cada lado? Porque es impresionante la capacidad de cada uno de ellos y la capacidad tuya para convencerlos para estar acá, ¿va? Bueno, bueno, en primer lugar, este esfuerzo va de la mano de dos grandes amigos y extraordinarios investigadores que sin ellos tampoco esto hubiese tenido lugar, que son América Molina del Villar y Luis Arrioja, ¿no? En un principio, de hecho, esto forma parte de un proyecto mayor, que es que cada uno de estos autores, más los que no están aquí, que vendrán en la segunda etapa, entre septiembre y noviembre, es decir, tenemos 2 temporadas de la serie. Esta es la primera temporada y ya luego viene la otra en septiembre. Que cada uno de ellos tiene que aportar un estudio, ¿no? con relación a su país o incluso a su ciudad, porque llama mucho la atención que un tema como este no tenga grandes estudios en América Latina. Eso es uno de los asuntos que también es tributario del desastre que vivimos ahora. Y que se han tenido que contentar con estudios por ciudades o por regiones porque no hay información o no se ha hecho el trabajo de información, de buscar la información. Entonces, gracias a la propuesta, o sea, hablé primero con América y luego hablamos con Luis y empezamos a pensar solamente en el libro, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, bueno, empezó la búsqueda de los autores. Y tú sabes de alguien y tú a quién conoces y a quién le podemos decir. Y bueno, vamos a buscar, mira, conseguí este aquí, vamos a escribirle. Tengo un amigo en Chile que le voy a preguntar. Entonces él, sí, yo te mando esto, escríbele a ella. Y así fue como lo hicimos, ¿no? Es cierto que escribirle a cada uno, a los que no conocíamos, era también un poco incómodo. Pues, ¿la tuteamos? ¿No tuteamos? ¿Qué decimos? Entonces, siempre el primer correo es súper formal, es una bula, ¿no? Estimado doctor, no sé qué, tal, entonces tal, explicas todo lo que está acá, y entonces su trayectoria y tal, y termina siendo, digamos, esa primera aproximación tan formal y tan fría, y luego te das cuenta que hay gente que también trabaja como nosotros, que investiga y que se suma, ¿no? Gustoso a la iniciativa. Pero debo decir, y por supuesto no vamos a dar nombres, que los países que faltan son gente que convocamos que dijeron que no, ¿sí? Sí, además, uno de los países que falta, que no está ahí, no, yo no tengo tiempo. O sea, no me molesten, pues, ya. Y otros que de pronto respondían, oye, sí, pero bueno, pero no, yo no puedo hacer esto, y te voy a pasar el correo de fulano, le escribes a fulano y te contesta 15 días después, sí, pero no, yo no, de verdad que no. Entonces, de verdad, no es fácil, no es fácil. Para nosotros sería mucho más completo si tuviésemos más países, ¿no? De los que están allí, para dar cuenta del problema. Pero es toda una experiencia. Y algunos ni siquiera los hemos visto en cara ni así. Así que probablemente los veremos por primera vez en las conferencias, ¿no? Y entonces termina siendo una experiencia muy interesante. La idea de estas conferencias que sí que se me ocurrió aquí en Sevilla, también ha sido, bueno, nada, mis compañeros del departamento muy bien y tal, pero entonces la respuesta es tantas, ¿por qué tantas? ¿Sí? Y además con poco espacio, o sea,
15 días, ¿por qué no haces una por mes? O sea, una por mes terminó en el 2025. O sea, entonces, y tratar de ponerlas ahí, y realmente es, bueno, es un ensayo, o sea, es como, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo sale con toda la intención de que quede bien. Y bueno, en eso estamos. Yo, que quizás te sorprenda la respuesta más anecdótica que más así metódica, ¿no? Bueno, decimos esto, no, es que fue así, es que ha sido así y qué bueno que ha sido así, qué bueno que ha sido más una experiencia personal con estos tropiezos y estas dudas, ¿no? A que haya sido algo mucho más formal y más no sé, bueno, no deja de ser formal, pero yo creo que es una experiencia que también nos está enseñando cómo y quién está trabajando estos temas y qué sensibilidad tiene al respecto. Pero de verdad que es un banquete, ¿no? Para los que les gusta hacer investigación con un enfoque humanista o ciencias sociales, para estudiantes, pero para toda la sociedad que guste ver estas conferencias. Ahorita nos mencionas cómo se van a poder conectar a través del Internet, pero de verdad que es un banquete por la calidad que tiene de investigadores. Van a iniciar este ciclo con una conferencia de la doctora América Molina del Villar, que pues es extraordinaria, es toda una autoridad en el tema de las pandemias, endemias y epidemias. Aquí tengo algunos de los títulos que ella ha publicado en esta trayectoria extraordinaria que ha realizado. Por ejemplo, este que se llama La Nueva España y el Matlazáhuatl, de 1736 a 1739. Este libro también, que fue su primer gran trabajo, muy, muy interesante, aunque se vea que es un libro pequeñito, pero de verdad que es súper interesante porque analiza cómo se comportaba la sociedad, principalmente la parte religiosa, frente a estos eventos epidémicos, en particular este caso en 1737, cuando se nombra santo patrono a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México frente a la epidemia que estaba destruyendo a la sociedad. Y luego este hermoso libro que cuesta trabajo incluso cargarlo y leerlo, y hay que cuidarlo muchísimo, pero que es extraordinario, de verdad, en coautoría con las investigadoras Lourdes Márquez y Claudia Patricia Pardo, que además también son extraordinarias y que las conozco perfectamente muy bien y que tienen una trayectoria muy amplia y que han ayudado a entender, por un lado, la parte demográfica de la afectación de las epidemias y las pandemias, pero sobre todo también las respuestas institucionales y, en la medida de lo posible, las respuestas de la sociedad, que no es cosa fácil. Hay que analizar muchos documentos, hay que poner bastante atención a las minucias, a lo que están diciendo ahí un poco de la sociedad, porque también, como ocurre con otros desastres, en las epidemias, normalmente el comportamiento de los de a pie, de la gente más sencilla, pues se deja de lado en la documentación y se prioriza el nombre de grandes personajes, de los grandes médicos, de los grandes políticos, que son los que toman decisiones. Pero ahora estamos viendo, en este contexto de desastre, que las decisiones más importantes empiezan por nosotros mismos, por ponerte el cubrebocas, por mantener la distancia, seguir las indicaciones, no solamente las decisiones que toman las grandes autoridades, ¿no? Pues sí, nada, has dicho cosas muy importantes, entre otras, lo que representa la respuesta ahí sí, de las sociedades frente al problema. Porque, por ejemplo, que en el siglo XXI nos estén recordando que hay que lavarse las manos, es como, caramba, yo pensé que lo sabíamos, ¿no? y de pronto, cuando echas la vista atrás, te das cuenta que la gente empezó a lavarse las manos hace nada en la vida, ¿no? Igual que el uso de cubiertos para comer. La gente comía con la mano. Bien. ¿Ah? Lavárselas bien. Y lavárselas bien, además. Claro, no solo hacer así y ya está con agua, ¿no? Pero bueno, precisamente esto ha sido un proceso histórico, ¿no? Social y cultural, que no podemos dar por sentado, ¿sí? A partir precisamente de entender que la gente empezó a lavarse las manos hace nada, ¿sí? Y que cuando
cuando se dieron cuenta que la fiebre puerperal era algo que estaba, que partía precisamente de tener las manos sucias en las primeras décadas del siglo XIX, ¿sí? Decirle a la gente en un momento en donde solo circulaban periódicos que ni siquiera eran diarios en el mundo, que tenía que lavarse las manos, pues evidentemente el impacto de todo esto fue mucho más lento. Hay que reconocer que la gente habrá empezado no solo a lavarse las manos, sino a bañarse todos los días, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo la gente tuvo las condiciones de higiene que necesitamos para ser saludables solo por limpieza, ¿sí? No hablemos de alimentación, en su casa, al alcance de su mano? ¿Cuándo esto empezó a ser un aspecto cotidiano? Hace nada, ¿sí? Comparado con cientos de miles de años de la especie. O sea, hace nada, ¿sí? Entonces, una de las cosas que decías es muy importante, como, volviendo al ciclo, la participación de América en todo esto, ¿no? Para mí, que sea la primera, que además sea capaz de darnos una conferencia en donde pueda comparar ambas pandemias, es un regalo y de verdad que yo estoy muy orgulloso de que ella nos esté acompañando y que además esté codirigiendo todo esto también, es un premio. Y luego tienes jóvenes y tienes grandes maestros también ahí, Carbonetti, por ejemplo, en Argentina, que es extraordinario. Aquí en México también tenemos a Miguel Ángel Cuenia con este trabajo que fue su primer publicación a raíz de la tesis doctoral que se llama Puebla de Los Ángeles en tiempos de una peste colonial. Y él fue director de tesis de América también. Entonces luego hay este vínculo generacional entre quienes se dedican a investigar una amenaza en particular y desastres asociados a ese tipo de amenazas, ¿no? Además, Miguel Ángel yo no lo conozco personalmente y sin embargo le escribí y ha sido, bueno, pero... Tipazo. Tal cual. Incluso hay gente con la que uno se ha escrito que es un poco más formal en la respuesta, otros han sido mucho más cercanos. Y eso, tenemos mucha incógnita con relación a gente que no conocemos y que ves el trabajo y dice, bueno, sí, pero ¿y cómo será cuando exponga? ¿No? Sí. Entonces, hay aquí una duda deliciosa que espero además que se pueda resolver bien, que todos seguramente estarán a la altura y que la gente además pueda conectarse con esto desde la primera a la última, porque sí es cierto que son muchos. Pero sin duda lo que los une a todos es que son muy generosos. Nos hemos dado cuenta en este tipo de investigaciones que la gente que tiene la mayor trayectoria, como tú, por ejemplo, son increíblemente sensibles, son generosos y son divertidos y están viendo por los demás. Mientras otros que no tienen tanta trayectoria normalmente son muy celosos, tienen dudas de su propio trabajo, yo creo, tienen miedo de que les hagan algún comentario y cosas así, ¿no? Entonces uno aprende de los grandes que también hay que ser sensible, hay que ser generoso con la parte de las producciones. Don Luis, ¿algún comentario que guste hacer ya para ir cerrando este programa? Nos quedan 7 minutitos, entonces como los conozco, les voy a decir desde ahorita que ya tienen 1 minuto como última intervención para comentar algo que se haya quedado aquí pendiente. Adelante, don Luis. Pues, le cedo el minuto a Rogelio porque creo que a lo mejor hay algo más que quiera comentar en estas conferencias porque realmente es un manjar las conferencias que vamos a tener. Es algo, estuve viendo los temas, estuve viendo los ponentes y realmente te felicito a ti y al equipo por, no sé si fue cosa del azar, pero yo creo que todos los investigadores tienen esa cualidad, esa virtud, esas ganas de transmitir, nomás que a veces sus tiempos, los estudios, los trabajos que están haciendo los limitan y por lo general la mayoría de ustedes son muy directos y dicen no puedo y no pueden, no se dejan convencer, no son gente fácil, pero son gente muy apasionada en el tema y por eso a veces los horarios o los tiempos no son los adecuados pero tienes un panel extraordinario. Me di el trabajo, te digo, de ver cada uno de los trabajos de cada uno de ellos y no me voy a perder ninguna. Gracias y si hay algo que quieras comentar que se nos fue
Adelante. No, no, bueno, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad, además de poder comentar esto, que está en proceso, además, porque, bueno, empezamos el 23 de marzo, esperemos que se sume mucha gente, ya, de verdad, ya, como está mi correo allí, ya me escriben y cómo puedo hacer para estar. He tenido que inventarme una forma de inscripción así para que la gente que se va a meter, que quiere un certificado, pueda estar ahí y que al fin y al cabo también, por último, con relación a todo esto, casi en clave anecdótica, uno está acostumbrado a organizar un evento, un foro, una cosa que tiene lugar en un día o dos, a lo máximo, que reúne a la gente y ya está. Pero esto tiene una secuencia diferente y es una experiencia también. Es una forma distinta. Nosotros vamos a alcanzar el enlace de cada una días antes para no, digamos, marear a la gente con todo. Entonces, aquellos que se han manifestado, pues precisamente a ellos se les enviará el enlace directamente, pero lo vamos a difundir a través de todas nuestras redes de amigos y colegas. Entonces, efectivamente, días antes de cada conferencia, pues se alcanzará el enlace, será gratuito, además, con la plataforma de la Universidad de Sevilla, que es Blackboard, que es muy simple, no hay que descargarla, solo hacer clic en el enlace y ya está. Y de esta manera, pues también se abre una experiencia que nos va a enseñar sobre la marcha, ¿no? Como suelen suceder con los desastres, nos enseñan sobre la marcha. Así que esperemos que de este desastre salga algo positivo y que también nos pueda enseñar cosas positivas. No, sin duda así será. Oye, tengo un blog que se llama historiasdeepidemias.com y desde ahorita te ofrezco ahí ese blog para que se coloque la información de cada uno de los ponentes, la fecha y el enlace para la conferencia pertinente. Incluso tengo una estudiante que me apoya en la universidad y sin duda va a estar encantada en hacer breves fichas de presentación de cada uno de los investigadores y colocarlos ahí mismo en el blog para que la gente que desee seguir las conferencias pues encuentre de manera muy rápida, ya sea a través de la Universidad de Sevilla o a través de este blog, podemos darle difusión a los eventos y sacar ahí algunas notas. Ya ves que estas redes entre colegas siempre suelen ser muy buenas para diseminar la información. Son geniales, son geniales. Bueno, yo pues además dada la hora que ya es, pues no me queda más que agradecerles muchísimo la oportunidad de haber podido compartir con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando esta información y bueno, y compartir además, conversar con ustedes que siempre es una delicia y le permite a uno además pasar un buen rato, ¿sí? que lo alimenta, lo nutre y bueno, esto es lo que nos caracteriza a todos nosotros, compartir esta sensibilidad a partir precisamente de poder ser buenos compañeros y buenos amigos. Así es. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de su atención a través de Radio Epicentro Colima y a través de Radio Epicentro General. Agradecemos mucho el apoyo de todas las filiales que nos ayudan a diseminar cada una de las entrevistas que realizamos en alguno de los epicentros que integramos esta enorme familia de verdad. Y sobre todo le agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos siguen también en las redes sociales. Por favor, no se olviden de darle like, de mandarnos ahí una indicación, algún comentario y seguramente los respondemos siempre, ya sea 1 o 2 días después, según podamos responder todas las inquietudes, pero además también ojalá que nos apoyen mucho a compartir esta presentación y a comentar este video con sus colegas, porque si a ustedes no les sirve ahorita algo de la información, seguramente a alguno de sus amigos les servirá. Un placer, amigazo Rogelio, carnalito del alma, un placer de verdad que hayas estado aquí en el programa. Y don Luis, como siempre, también un placer compartir esta conducción. Les envío un abrazo a todos y que estén muy bien, cuídense mucho de la pandemia porque todavía sigue, no se ha quitado. Y ahora en este periodo de vacaciones seguramente tendremos los impactos negativos. Entonces, por favor, traten de quedarse en casa
y no se confíen porque todavía no hemos superado esta etapa totalmente. Pero como bien dice Rogelio, como este desastre y como muchos otros también pasará. Esperemos que sea muy pronto para regresar a nuestra vida cotidiana como antes. Un abrazo para todos. Hasta luego. Muy amables.